Escuchen, escuchen, ¿qué tal con esa música de fondo nueva? Ojalá no tenga problemas con los derechos de autor, creo que no. Hola, hola, saludos a todos. Bueno, había tenido algo de tiempo sin poder subir videos por, bueno, situaciones de conectividad típicos de mi país, de acá de Venezuela. El caso es que en esta ocasión voy a hablar sobre una pregunta que en general me realizan muchos de los usuarios de las comunidades, amigos, algunos de mis clientes, y es la diferencia entre una redirección 301 y el uso de la etiqueta rel canonical. Entonces, en este video voy a especificar, quizá de manera resumida, porque yo realicé una publicación el día de ayer donde es bastante detallado. Para el que la quiera leer, la voy a dejar en la caja de la descripción de este video. En general, la redirección 301 es algo que todos deberían conocer porque es muy utilizada. No es más que un, es decir, como la misma palabra lo dice, una opción a nivel de servidor que te redirige de una página a otra. En este caso, la 301, que es la que vamos a analizar, es la permanente, porque existe otro tipo de redirección, que es la 302, que es temporal. Entonces no vamos a confundirla, aunque no vamos a hablar en esta ocasión de esa. ¿Qué hace la redirección 301? Bueno, primero la redirección 301 está obviamente diseñada, como acá lo comenta, para ayudar a los usuarios y a los motores de búsqueda, es decir, a ambos, usuarios, es decir, visitante y motor de búsqueda, a encontrar partes de contenido que se hayan movido de manera permanente, importante aclararlo, a una nueva URL. Agregar una redirección 301 significa que el contenido de la página se ha movido permanentemente a otro lugar. ¿Qué hace por los usuarios? Bueno, básicamente los usuarios probablemente nunca notarán que la URL redirige una nueva a menos que detecten el cambio en la URL en su navegador. Incluso si lo detectan, siempre y cuando el contenido siga siendo lo que estaban buscando originalmente, es poco probable que se vean afectados. Entonces, en términos de mantener contento a los visitantes, los redireccionamientos 301 están bien siempre que se redirija a una URL que no los confunda. Básicamente el buscador si ya tiene indexado una página y esa página tiene una redirección 301 a otra, sencillamente la lista, el usuario clica en esa URL, es decir, en ese resultado de búsqueda que está ya listado en la SERP, y en lugar de enviar a la existente, redirige a otro. Google y demás buscadores lo interpretan como que esa página ya no existe y fue movida. Al poco tiempo es lo más probable que esa URL ya indexada desaparezca, es decir, termine desindexándose, por lo que en teoría debería transmitir todo el link juice, es decir, todos esos atributos o poder o fuerza de una determinada URL ya indexada a la nueva, en teoría, ¿verdad? Google obviamente no garantiza ello, pero sí, acá comenté en el caso de que Google ha dicho que un 301 puede pasar incluso el anchor text, pero no lo garantizan, es decir, todo hay que hacerlo con ensayo y error, pero en general nosotros lo utilizamos como si funcionase de manera perfecta, es decir, yo lo utilizo con un muy buen éxito, aunque sabemos que no transmite el 100% del link juice, pero sí yo diría, por dar un número, que un 80% fácilmente. ¿Qué hace por los buscadores? Bueno, en teoría el motor de búsqueda también debería eliminar la página anterior de su índice, como ya comenté, para que los usuarios no puedan encontrarla. Pero ¿qué ocurre si alguien ya tenía esa URL? Es decir, no entró a través del buscador, sino que tenía esa URL guardada porque era un tema interesante. Ese usuario, al ingresar, en vez de arrojarle un error 404, porque estamos usando una redirección 301, lo lleva a la nueva página, que en teoría debería ser similar, que es lo que debemos procurar, o por lo menos un contenido bastante parecido al previo, para que el usuario no termine borrando esa página que tenía guardado en favoritos, por decir algo. Bueno, casos que puede salir mal una redirección 301. Bueno, cuando no se diferencia bien que es una redirección 301 de una 302. Acá está bien explicado en la publicación, aquí no voy a expandirme en este sentido. Este punto sí es muy importante porque ocurre con mucha frecuencia. Hay personas que quizá por inexperiencia
hacen una redirección 301 de por ejemplo, de un sitio web caducado, un dominio que compraron que tiene 300 URL indexadas y dice, bueno, voy a apuntar todo eso con una redirección 301 a mi homepage. ¿Qué ocurre? Cuando son muchísimas, yo recomiendo que cuando pase de 100 URLs indexadas, no se apunten a un mismo sitio. Puedes apuntar 100 al homepage, puedes apuntar otras 100 a, qué sé yo, a una categoría correspondiente y otras 100 a una landing page, en fin, saber distribuirlas. ¿Cómo hacerlo? Bueno, hay herramientas para utilizarlo, hay herramientas para realizar eso de manera automática si no lo quieres hacer de manera manual a través del servidor con htaccess, en fin, hay múltiples opciones. En este caso obviamente no voy a explicarlos, pero lo recomendable es eso, ¿no? Cuando superen 100 URLs, no apuntarlas al mismo sitio al mismo tiempo, porque Google puede ver que algo pasó y quiere dar un vistazo más de cerca de manera manual a tu sitio, y obviamente no queremos una especie de auditoría de Google allí mirando con detenimiento todo nuestro sitio. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cuándo usar una 301? Bueno, esto yo creo que todo el mundo lo conoce. Cuando vas a mover un sitio, cuando el contenido es caducado, es decir, un sitio, qué sé yo, un términos y condiciones que ya no lo quieres tener y creaste otro términos y condiciones, pero quieres mantener la misma URL para que no se pierda, le transmites todo el link juice a la otra y bueno, el usuario que iba a entrar a los términos y condiciones terminó entrando a los nuevos términos y condiciones, que es lo que tú en efecto querías lograr. Así que esto en general es bastante simple de entender. Esto sí es muy importante. Cuando hay varias versiones de la página web, siempre cuando nosotros, generalmente los usuarios que están comenzando, no tienen la menor idea de que tienen múltiples versiones de su página web. Voy a exponer el ejemplo de esta página en cuestión, que es la página de la comunidad blackseo.online, a la cual puedes acceder desde múltiples alternativas. Por ejemplo, https://blackseo.online. Aquí estamos viendo sin el www. La otra opción es con el www. La otra opción es, bueno, en este caso puse https. Acá debería haber sido sin el https, simplemente http. Acá solamente con el http, pero con el www. Con el https, por ejemplo, /index, que te va a llevar obviamente al homepage, a la página de inicio, o index.html o php o htm. Existen múltiples maneras de llegar al mismo sitio. ¿Cuál sería el problema? Que ingresara sin una redirección 301, porque Google puede determinar que el sitio es duplicado porque se está accediendo de múltiples lugares al mismo sitio. Es decir, Google lo va a interpretar como que es contenido copia. Por ello, deberías elegir una alternativa, la que tú quieras. Yo normalmente elijo sin el www, me gusta esto, es decir, ustedes entran en cualquiera de estas opciones y los va a llevar a la misma, a blackseo.online, porque esa es obviamente mi preferida. Yo recomiendo siempre sin el www, aunque es cuestión de gustos. Allí no hay ningún inconveniente, yo siempre elijo sin el www, por hacer que sea el dominio más corto. Esto es muy importante a la hora de comenzar nuestro proyecto, nuestra página web. Hay múltiples maneras de hacerlo, dependiendo del CMS que estés instalando, si estás programando una página web manualmente, es decir, desde cero. Igual hay múltiples opciones de hacerlo, librerías que ya lo hacen, plugins de WordPress, complementos, qué sé yo, en Drupal, en Joomla, en foros también ocurre lo mismo si vas a usar PHP BB3. Bueno, hay múltiples herramientas y alternativas súper fáciles y sencillas para que ni siquiera tengas que tocar el código a nivel de servidor. Esto sí es muy importante, la etiqueta rel canonical, que aunque esto ya salió, es decir, Google lo propuso, es decir, creó dicha etiqueta y la propuso para que fuese usada por los demás buscadores, porque esto ya es admitido por Google, por Bing, por Yahoo y otros buscadores más. Esto está desde el 2009 y todavía, ahora a esta fecha, hay personas que no saben qué significa ni cómo se usa. Esto no redirecciona en lo absoluto, es decir, no te lleva de una página a otra. Esto lo que hace es, desde el punto de vista del buscador, redireccionarlo del buscador, es decir, desde la SERP. Cuando alguien realiza una búsqueda en Google, los resultados de búsqueda, si había una URL en particular que tiene una rel canonical, le va a decir a Google que en vez de esa lo lleve a otra, a la original, pero obviamente tanto la original como la copia van a estar indexadas. Entonces, cuando el resultado es la copia y den clic a esa copia, va a llevar a la original porque el contenido es el mismo. Es decir, ¿qué ganamos?
que dos contenidos estén indexados, porque nos interesan las dos, por múltiples razones que en esta publicación explico. Queremos que las dos estén indexadas. La diferencia con el 301 que una va a terminar desindexándose, ¿verdad? En este caso las dos van a seguir indexadas, pero Google va a mostrar solo una. Eso es el punto importante. No solo Google, Bing, Yahoo y otros buscadores, o el de web, DuckDuckGo, etc. Esto no funciona para el usuario. Si un usuario visita una URL y esa tiene una etiqueta rel canonical que apunta a la original, no lo va a redirigir, él seguirá leyendo o viendo y informándose en la previa, es decir, en la página copia, no lo va a redirigir. Eso solamente funciona para los buscadores. ¿Cuándo y cómo utilizarlo? Bueno, acá yo soy bastante detallado en esta publicación donde indico cómo utilizarlo, cuando los 301 no son posibles, cuando hay múltiples maneras de navegar una página. Ocurre mucho cuando son sitios de shopping cart que tú vas navegando y te vas dejando, digamos que la URL acorde a las categorías donde vayas desplazándose. Por ejemplo, mi página web.com, entraste a la categoría smartphone, luego 3G, o navegaste de otra manera, mi página web, 3G y luego smartphone. Obviamente te va a llegar al mismo lugar, pero las URLs son distintas. En este caso, si tú no quieres, obviamente no quieres que ninguna de las dos se desindexe, ¿verdad? Ninguna de esas dos URLs se desindexe, entonces lo que hacemos es un rel canonical para que nos guste. Las dos se mantienen vivas. A Google le va a dar preferencia a una, es la que va a demostrar, pero cualquiera que guarde la URL en favorito igual seguirá yendo allí sin ninguna redirección. Eso es lo que queremos buscar. Bueno, cuando se generan URLs dinámicas, esta es otra alternativa. ¿Cuándo no usar rel canonical? Bueno, cuando los sitios son nuevos, acá explico el porqué. Cuando son paginaciones, es relativo, hay que analizar eso con más detalle. Y cuando todo un sitio, una página, bueno, todos estos detalles los especifico bien. Como conclusión, y para no extenderme más, finalizo. Redirección 301. La página redirige, se mueve el usuario y al buscador. Es decir, había una página y de allí los lleva a otra. Definitivamente, la previa va a ser desindexada más temprano que tarde, ¿verdad? La URL distinta se considera la original. Cuando es rel canonical, la página, ¿verdad?, redirige al buscador a la URL original, pero mantiene al usuario en la misma. Es decir, una funciona para usuario y buscador, y la segunda solamente para el buscador. En la segunda, con rel canonical, las dos URL quedan indexadas. Así que mucho cuidado con eso, con el uso que se les dan. Y por lo menos cuando estén trabajando, si van a hacer un sitio con, qué sé yo, van a trabajar con clúster de categorías, es muy importante utilizar rel canonical, porque generalmente para hacer la web de manera horizontal, reemplazan las categorías por páginas. Bueno, en fin, ese proceso que seguramente ya lo conocen porque es bastante común. Para determinados nichos, determinadas páginas, es recomendable siempre utilizar la etiqueta rel canonical. Bueno, finalizo este video. Pues espero no haberme extendido tanto. Y bueno, saludos a todos y nos vemos hasta el siguiente video. Saludos, chao.